Buenos días, jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Madrugando a la clase de cálculo. ¿Puede alguien confirmarme si se escucha y se ve bien el pizarrón, por favor? ¿Alguien que me... Sí, profe. ¿Sí se escucha? Gracias, gracias. Vamos a comenzar. Esta segunda parte del primer periodo va a ser muy corta, porque seguramente la semana que entra o esta semana van a poner el calendario de exámenes para hacer un siguiente examen la semana próxima. Entonces será de 1 o 2 temas cuando mucho. A diferencia del examen de ayer, que sí tenía varios temas. Estaba viendo el reporte de sus exámenes y hubo varias personas que pusieron primero el nombre en vez del apellido, aunque decía ahí que pusieran el apellido primero. Y les fue bien, relativamente les fue bien. Déjenme revisarlo bien y ya el viernes lo comentamos. Aunque también ustedes al enviar el formulario les decía su puntuación. Entonces, eso es bueno. El siguiente tema, que va a ser el tema de todo lo que resta del semestre y del siguiente semestre, se refiere al tema de funciones. ¿Qué es una función? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se trabajan las funciones? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se calcula el límite de una función? Para llegar a la parte medular del semestre o del curso, que es precisamente la derivada de una función. Entonces vamos ahí. Para este tema y para todos los que siguen, necesitamos que, si no vieron los videos que mandé en la segunda semana de vacaciones con respecto a álgebra, si no los han visto, no los han estudiado, sí valdría la pena que lo hicieran. Con esos videos que yo mandé, cerramos la parte del repaso de álgebra. Ahora, ya más que repasar álgebra, pues vamos a ver cálculo. Sí, es cierto, puedo volver a explicar alguna cuestión que haga falta de álgebra, sí la puedo volver a explicar, pero ya esa parte les corresponde ya más a ustedes, ¿no? Entonces, si tienen tiempo por ahí el fin de semana, valdría la pena que vieran esos videos con respecto a la factorización, con respecto a ecuaciones cuadráticas, potenciación y radicación, que son los videos que mandamos y que van a hacer falta para este tema. El concepto de función sí lo han visto a raíz, a través de la secundaria o de la prepa. Han hablado de funciones trigonométricas, por ejemplo, en segundo semestre. La función seno, coseno, tangente, son funciones. En geometría analítica, por ejemplo, vieron y igual a 2x más 3. Esa es una función, y de hecho es una función lineal. Si alguien se recuerda un poco de geometría analítica, el semestre pasado, y igual a mx más b, donde m es la pendiente y donde b es la ordenada al origen. Esa es una función lineal. En la secundaria te decían, a ver, le daban valores a x, que era la variable independiente, porque le podía dar cualquier valor. Ahora vamos a aprender en cálculo que no le puedes dar cualquier valor. Hay funciones donde sí le puedes dar cualquier valor, pero hay funciones donde no es cualquier valor que le puedes dar a la x, y que la y se le llamaba una variable independiente, pero una variable dependiente porque precisamente su valor depende del valor que valga x. Por ejemplo, si x vale menos 3, 2 por menos 3 es menos 6, y menos 6 más 3 es menos 3. Aquí tendría yo un punto de coordenadas menos 3, menos 3. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? 2 por menos 2 es menos 4, y menos 4 más 3 es menos 1. Y así que tenemos un punto de coordenadas menos 2. Menos. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? 2 por menos 1 es menos 2, y menos 2 más 3 pues un 1. Por lo tanto, aquí tendría un punto C de coordenadas menos 1, 1. Si yo le sigo dando valores a x, voy a encontrar el valor de y, ¿verdad?
¿Alguien sabe si yo llevo al plano cartesiano estos puntos, qué figura van a formar? Cuando x vale 0, 2 por 0, 0 más 3. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 1, 2 por 1, 2 más 3, 5. ¿Qué pasa si graficamos esos puntos? ¿Qué figura geométrica va a aparecer o qué lugar geométrico va a aparecer? ¿Tiene también una regla? Si yo grafico esos puntos, cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Cuando x vale menos 2, y vale menos 1. Cuando x vale menos 1, y vale 1. Cuando x vale 0, y vale 3. Si yo uno de esos puntos, ¿qué figura va a salir? ¿Sí están en clase o se prendieron, se conectaron y ya se durmieron? ¿Sí están aquí o no están? Aquí estamos, profe, aquí estamos. Perfecto, perfecto. Es una función lineal, es una función lineal. Este lo puse mal. Cuando x vale 0, y vale 3. 1, 2, 3. Es una función lineal, entonces tiene que representar una recta. Una función en matemáticas se representa como y o como f de x. Es decir, lo que hicimos fue darle valores a x para encontrar el de y. Cuando x vale menos 3, cuando vale menos 2, cuando vale menos 1, cuando vale 0. En matemáticas, una función es una relación entre dos conjuntos A y B. Al primer conjunto llamado dominio de la función, es decir, el dominio van a ser aquellos valores que tú le puedes dar a la x o a la variable independiente, de tal manera que te regrese 1 y solamente un valor para y. Si no te regresa un valor, o te regresa 2 o te regresa 3, entonces ese valor de x no es parte de la función, o sea, no existe pues ahí. Aquí no hay problema, yo le puedo seguir dando valores a x y siempre voy a encontrar uno para y porque pues, una recta es infinita. Y por más puntos que yo encuentre aquí, todos van a coincidir sobre la recta. Entonces, vamos a cambiar a un poco el chip. Nosotros trabajamos ecuaciones. Una ecuación en realidad significa tratar de encontrar dónde la recta corta el eje de las x. Pero cuando es una función, lo que queremos es estudiar qué pasa en cada parte de la gráfica. Entonces vamos hacia allá. Vamos a definirlo. Por ejemplo, vamos a ver, aquí está. Una función, dicen los libros, si estuviéramos en el salón de clase estaríamos, a ver, apúntenle, y les voy a dictar el concepto. Ahora pues es diferente, porque tú puedes ver el video las veces que quieras y es como más rápido, ¿no? Una función es la relación entre dos conjuntos A y B. Vamos a suponer que el primer conjunto es el número de lista de ustedes. Aunque no se han entregado todas las listas oficiales, pero algún día habrá lista oficial, ¿no? El número de lista, y aquí va a ser la calificación que yo voy a sentar en el primer periodo de la materia de cálculo. El número de lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
No sé cuántos hay inscritos. Según el reporte del examen de ayer, tenemos que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Oye, de verdad hay personas que lo enviaron muy tarde. Ah, pero dijeron, ¿verdad? Bueno, cuando yo voy a hacer el acta del primer periodo, a cada uno de ustedes le corresponde una calificación y solo una. Vamos a suponer que nadie repruebe este primer periodo. Vamos a ser optimistas y que nadie repruebe. Al número 1 le corresponde una calificación. Por ejemplo, el número 1 sacó un 9. El número 2 sacó un 10. El número 3 sacó un 8. El número 4 también sacó un 8. El número 5 también sacó un 9. El número 6 también sacó un 10. Es decir, puede ser que varios de ustedes tengan la misma calificación. Lo que no puede pasar es que alguno de ustedes tenga 2 calificaciones. Eso sí no se puede. Por eso los libros te definen a una función como una relación entre 2 conjuntos A y B, donde a cada elemento del conjunto A, llamado dominio de la función, le corresponde 1 y solamente un elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. Esa es la definición que tienen los libros con respecto a lo que es una función. Es una relación entre 2 conjuntos, el dominio y el rango, donde a cada elemento del dominio o del primer conjunto le corresponde 1 y solamente un elemento del segundo conjunto llamado rango o contradominio. Por lo tanto, las funciones tienen 3 elementos. Uno, que es el que yo quiero estudiar, que es el dominio de la función. 2, lo que es el rango. Y 3, lo que es la regla de correspondencia, es decir, el tipo de relación que tienen. Regla de dominio, rango y regla de correspondencia. Son los 3 elementos que tiene una función. Pero eso es como la parte teórica, ¿no? Como que puedes aprendértela, pero como que no dice nada. En realidad, una función en matemáticas es un modelo que trata de establecer o trata de entender algún fenómeno en la naturaleza. Una función en matemáticas es el resultado de haber aplicado el método científico para poder entender algún fenómeno. Hay funciones de bastantes tipos. Las funciones normalmente se clasifican en 2 grandes grupos. Uno que son las funciones algebraicas y otro que son las funciones trascendentes. En las funciones algebraicas tenemos bastantes, son las que más estudiamos en cálculo. Tenemos una función constante, tenemos una función identidad, tenemos la función lineal, que fue la que graficamos ahorita, tenemos la función cuadrática, tenemos la función racional, cuando tiene divisiones, o tenemos la función irracional, cuando tenemos raíces, ¿verdad? Y las funciones trascendentes, algunas las conocemos, sobre todo las más elementales, que serían las funciones trigonométricas directas. Me refiero a lo que viene en segundo semestre y en tercero también. Y igual al seno de 2x, o bien y es igual a la tangente de 5x. Esas son funciones trigonométricas directas. Lo que tal vez sí no hayan visto en la prepa
todavía son las trigonométricas inversas. Es decir, y es igual al arco, ARC, la abreviatura de arco seno de 2x, o bien y es igual al arco secante de 3x, por ejemplo. Esas son funciones trigonométricas inversas. Y también tenemos funciones logarítmicas. Los logaritmos aparecen casi en todos lados. No sé si recuerden por ahí, por ejemplo, un ejemplo en química 2, cuando determinan el pH de una solución o de una sustancia, en la fórmula aparecen logaritmos. Cuando quieres medir la intensidad de un sismo, un terremoto, la fórmula o la función que lo establece utiliza logaritmos. Cuando quieres establecer qué tan antiguo es un fósil, que la prueba del carbono 14 y esas cosas que de repente sacan, que se sorprende uno, ¿no? Cuando encuentran un fósil y dice, este fósil tiene como 3.500 años de antigüedad, ¿no? La fórmula que establece o que te permite conocer la edad de ese fósil emplea logaritmos. Por ejemplo, y es igual al logaritmo de 3x, o bien y es igual a ln, que es el logaritmo natural de 2x. Y también vamos a ver lo que son las funciones exponenciales, que están muy de moda ahorita con lo de la pandemia. Lo que normalmente sacan en las tardes, noche, cuando hacen la conferencia todos los días con respecto a la situación de la pandemia, normalmente sacan funciones exponenciales. Por ejemplo, y es igual a e a la 2x, o bien y es igual a 5 elevado a la 3x. Cuando la variable es un exponente, a eso se refiere con una función exponencial. Entonces, a manera de resumen, una función en matemáticas es una relación entre dos conjuntos A y B. El primer conjunto se llama dominio de la función y al segundo conjunto se le llama rango de la función. La condición para que sea función es que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente un elemento del rango o contradominio. Normalmente, a los valores que toma la x, que se llama variable independiente, se le conoce como dominio de la función. A los valores que se obtienen de y, es decir, a la variable dependiente, se le conoce como rango de la función. Cuando x vale menos 2, llévale 4. Cuando x vale menos 1, llévale 1. Cuando x vale 0, llévale 0. Cuando x vale 1, llévale 1. Y cuando x vale 2, llévale 4. A eso se le llama dominio de la función y a eso se le llama el rango de la función. La regla de correspondencia se refiere al tipo de relación que tiene. Es decir, el valor de y es el cuadrado de cada uno de los valores de x. Desde otro punto de vista, en matemáticas, una función es un modelo matemático que trata de explicar un fenómeno, ¿sí?, a través de una expresión matemática. El cálculo lo que hace es entender a esta función en todo su recorrido. Es decir, si y igual a x cuadrada, ¿es algo similar a esto? Lo que trata el cálculo diferencial, así como un primer acercamiento, es entender qué pasa en cada uno de estos puntos. Sobre todo en aquellos fenómenos que cambian con respecto al tiempo, ¿no? ¿Qué pasa después de una hora? ¿Qué pasa después de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo va evolucionando ese fenómeno? Por eso, aunque las matemáticas no fallaron, falló el comportamiento de la gente, pero no sé si recuerdan, hace un año que empezó la pandemia, se pensaba que podíamos regresar a clase después de las vacaciones de Semana Santa de hace un año. Y evidentemente pues no hemos regresado, ¿verdad? Y luego que en mayo, y luego que para agosto, y luego que para octubre, y así
En realidad no es que la matemática haya fallado en el comportamiento de la pandemia, lo que pasa es que también la gente pues, no nos cuidamos, y si nos cuidamos, pues es difícil contenerla, ¿no? Entonces, las funciones están en todas partes. Por ejemplo, en biotecnología, ¿no? ¿Cómo se propaga un virus o una especie que está en peligro de extinción? ¿Cómo podemos determinar cuánto tiempo le queda, ¿no? O, por ejemplo, ahora con está el descongelamiento de los polos, la temperatura del océano está cambiando. Algunas especies van a resistir, a otras especies tal vez no les vaya tan bien, ¿no? Pero ¿cómo podemos medir eso? El cálculo trata precisamente de medir esa relación entre variables, dicen los matemáticos. Bueno, eh, eh, una de las mayores pruebas del razonamiento del ser humano es haber descubierto el cálculo diferencial. Por eso es que en todas las preparatorias del mundo, pues se ve el cálculo como una herramienta para que uno pueda empezar a distinguir la variación que existen entre algún fenómeno. ¿Qué relaciones hay entre las variables? A eso se refiere. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Este primer tema se refiere a calcular el dominio de una función. Yo necesito saber dónde esa función existe y dónde no existe. Y eso es el primer tema. Y para ese tema necesitamos que sepan las bases de álgebra que mandamos en los videos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto. Voy a compartir el archivo que tenemos con el manual, que es este. Eso no me lo van a entregar, ese es lo que ustedes están estudiando, lo que ustedes están trabajando. Se supone que con todo lo que hemos visto ahora, en este semestre, aquí está tendríamos que tener resuelto la parte de álgebra, es decir, desde la página 5, que empezaba con productos notables, luego pasaba a la factorización, luego a las ecuaciones cuadráticas, a la potenciación y a la radicación. Se supone que todo eso ya tendría que estar resuelto, o sea, para poder empezar con el curso de cálculo. Vimos un poquito de desigualdades, las lineales, las simultáneas, las cuadráticas y las racionales. Y el examen de ayer abarcó hasta las racionales. Y las racionales abarcamos únicamente ejemplos como los primeros 5. Luego seguiría las desigualdades como valor absoluto, que no vamos a ver ya, y pasaríamos al dominio de una función, que estaríamos en la página 18. Calcular el dominio de las siguientes funciones y exprésalo en notación de intervalos. Cuando yo hablaba de esta función, yo le podía dar cualquier valor a la x y me regresaba uno para y. ¿Qué pasa en una función racional? Por ejemplo, déjame compartir un poquito. ¿Qué pasa si yo tengo y igual a 1 sobre x? ¿Le puedo dar cualquier valor a la x? El que yo quiera. Si x vale 1, me queda 1 entre 1, 1. Si x vale 2, y vale un medio. Si x vale 3, y vale un tercio. Si x vale 4, y vale un cuarto. ¿Le puedo dar cualquier valor a la x? ¿Habrá algún valor de la x de tal manera que no me regrese ningún resultado? ¿Qué pasa cuando x vale 0? ¿Cuánto es 1 entre 0? ¿Alguien sabe cuánto es 1 entre 0? 0, ¿no? 0, no. A ver, si alguien tiene una calculadora ahí a la mano, puede decirme cuánto es 1 entre 0 y qué dice la máquina. Sale error, profe. Tal error. Miren, aquí en el GeoGebra grafiqué 1 sobre x esta. Si se fijan, cuando x vale 0, ¿cómo no hay ningún valor?
Hay una rama, esta figura se llama hipérbola, no alcanzaron a verla en tercer semestre porque es la última figura que se ve en geometría analítica y normalmente nunca alcanzamos. Y lo digo porque yo también doy clases de geometría analítica y jamás alcanza a llegar a la hipérbola. Pero si se fijan cómo cuando X toma cualquier valor, sí hay uno de para Y, cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X vale 1/2, cuando vale -3, cuando vale -4. O sea, sí hay. Pero cuando X vale 0, no hay ningún valor para Y. Cuando la función, los valores de X se van acercando a 0 por este lado, el valor se hace grande en el campo de los negativos. Cuando aquí X se va acercando a 0, Y se hace muy grande en el campo positivo de Y. Pero cuando X vale 0 no hay nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no es parte del dominio. O sea, que yo le puedo dar a X cualquier valor, el que quiera, pero cuando X vale 0 no, porque no hay resultado. O sea que, mientras sean de este tipo, mientras no haya divisiones, su dominio es cualquier número el que le quiera dar. Si es una función constante, identidad, lineal, cuadrática, cúbica, cuarta, quinta, mientras no haya una división, su dominio, es decir, esta función existe en todos los números reales, en todos. En las racionales, ahí sí tengo que tener cuidado, ver con quién se hace 0 el denominador, porque ese valor no va a ser parte del dominio. Por ejemplo, si yo tuviera y igual a 3 entre x menos 2, ¿con quién se hace 0 el denominador? ¿Cuánto debe valer x para que esto se haga 0? ¿Qué valor debe tener x en esta función para que aquí me quede 0? Pues 2, ¿no? Si x vale 2, ¿cuánto me quedaría? 3 entre 2 menos 2, me quedaría 3 entre 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale 2, la función no existe. Por ejemplo. Aquí mismo. Si nosotros ponemos aquí entre x menos 2, fíjense cómo ahora la gráfica cambió y en 2 no hay nada, miren aquí. En 2 no hay nada, ¿por qué? Porque cuando x vale 2, la función no existe. Algo similar va a pasar con la función irracional. ¿Qué pasaría si yo te dijera, a ver, y es igual a la raíz cuadrada de x? ¿Le puedo dar cualquier valor a la x? ¿El que yo quiera? Que te dijera, a ver, vamos a graficar y igual a la raíz cuadrada de x. Cuando x vale menos 3, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 3? ¿Alguien sabe cuál es la raíz cuadrada de menos 3? ¿Sí tienen su calculadora? Para que me ayuden, por favor, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 3? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 3? Porque la raíz cuadrada de 0 pues es 0, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 2 es 1.41 aproximadamente. Y la raíz cuadrada de 3, a ver, una calculadora. Y la raíz cuadrada de 3 aproximadamente es 1.73. ¿Pero cuánto es la raíz cuadrada de menos 3? ¿Alguien que me diga? Profe, Dígame. ¿Eh? a mí me marca error. Sí, precisamente es un error. ¿Por qué?
Porque no hay ningún número que multiplicado por sí mismo me quede menos 3. Las raíces cuadradas de números negativos no existen en los números reales, pues no hay. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay resultado, ni aquí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta función existe a partir del 0, que es donde ya puedo calcular la raíz cuadrada. Aquí no hay nada, porque no puede ser que dentro del radical aparezca un número negativo porque no hay resultado. Si lo graficamos, y por ejemplo, si nosotros nos vamos a la gráfica, vamos a graficarla, vamos a borrar esta. Vamos a ponerle raíz cuadrada de x. ¿Se fijan cómo en el eje, en la parte negativa de la x no hay nada? ¿Por qué? Porque no existe ahí de la función. Sin embargo, fíjense, a partir del 0, cada valor que tú le des a x hay uno para y. Pero antes del 0, en los negativos no hay nada. A eso se refiere calcular el dominio de una función. A nosotros, calcular dónde la función existe y dónde no existe. Por ejemplo, viendo la gráfica, esta función, su dominio es desde el 0 hasta el infinito. No me voy a meter al rango. El rango es una cuestión aparte, pero para efectos prácticos del curso necesito calcular el dominio de una función. El dominio de una función se refiere a los valores que yo le puedo dar a x, que es la variable independiente, entre comillas, de tal manera que me regrese un valor para y. Aquí me estoy dando cuenta en la gráfica que no le puedo dar cualquier valor a la x, porque si le doy menos 1, menos 2, menos 3, fíjese, en la misma gráfica no hay nada. ¿Por qué? Porque no existe. Pero a partir del 0 hacia el infinito, la gráfica existe. Entonces vamos a enseñarnos a calcular el dominio de una función para funciones irracionales y para funciones racionales. ¿Con quién se hace 0 aquí el 3x menos 1? ¿Con quién se hace 0? Híjole, pues no sé. Bueno, pues es muy sencillo saberlo. Igual a 0, 3x menos 1. Despéjalo. Cuando x vale 1/3, aquí se hace 0. ¿Y cómo supiste? Pues porque yo lo provoqué, mira. ¿Con quién se hace 0? Con 1/3. ¿Qué quiere decir? Que esta función va a existir para todos los números reales menos para 1/3. ¿Por qué? Porque se hace 0. ¿Qué pasa en las raíces? Aquí fue como muy sencillo saber dónde existe y dónde no, pero aquí es fácil, profe. Como ya vimos desigualdades, yo necesito que menos 2x más 3 sea mayor o igual que 0. Lo que está aquí debe ser mayor o igual que 0 porque es una raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica no habría problema, pues le puedo dar cualquier número. Pero como es una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz, que se llama radicando, debe ser mayor o igual que 0. Y esto pues ya lo sé resolver. ¿Qué quiere decir? Que esta función va a existir para todos aquellos valores que sean menores o iguales a 3 medios. Es decir, desde menos infinito hasta 3 medios. Pues, inclusive sin hacer la gráfica, nosotros podemos determinar dónde esa función existe y dónde no existe. Hacia allá vamos, hacia allá vamos. Fíjense, podemos, por ejemplo, para comprobarlo, vamos a graficar esta, la ventaja de tener ahí la aplicación. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a borrar esta. Bueno, nomás adentro, menos 2x más 3. Ponerle menos 2x más 3. Fíjense, aquí se puede apreciar cómo, aunque es una raíz cuadrada, acepta más valores negativos que positivos.
porque dice que X debe ser desde menos infinito hasta 3 medios. Y aquí está, miren, desde menos infinitos hasta llegar al 1.5 aquí. Después del 1.5, aunque son números positivos, no existe, miren, no existe la función. Existe del 3 medios hacia la izquierda. No vamos a graficarlas nosotros, vamos a graficarlas para comprobar los resultados de los ejercicios que hagamos. La idea es que yo pueda saber dónde esa función existe sin tener que hacer la gráfica. Ay, caray, ya son las 7:40. Vamos a... Calcular el dominio de las siguientes funciones y exprésalo en notación de intervalos. Y es igual a menos 5x cuadrada menos 2x más. El examen siguiente empezaría aquí. 1. Y igual a menos 5x cuadrada menos 2x más 4. Ojo con esto, ¿eh? Mientras no haya divisiones, ni hay raíces de índice par, raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, tu dominio siempre van a ser los números reales. Mientras no haya divisiones o raíces de índice par, la respuesta sería que existe en todos los números reales. Por muy elevado que sea el exponente aquí, por ejemplo, si yo tuviera x cúbica menos 3x cuadrada más 5x menos 1, es una función cúbica, pero no hay divisiones ni hay raíces, por lo tanto, su dominio son todos los números reales. Si yo tuviera, por ejemplo, y igual a x quinta más x cuarta menos 3x más 1, no importa, mientras no haya divisiones ni haya raíces, su dominio son todos los números reales. El problema realmente empieza cuando hay una división o cuando hay una raíz. Y eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, que sería el viernes. Mañana no tenemos clase. Mañana voy a checar uno de sus exámenes y nos veríamos el próximo viernes para explicar qué pasa cuando yo en una función tengo una división o tengo una raíz. Pero mientras no haya, es bien fácil. El dominio serían todos los números reales. Por ejemplo, aquí el ejercicio 1 y el 2 son todos los números reales. ¿Por qué? Porque no hay divisiones. Ya en el ejercicio 3 ya hay una división, el 4, el 5, el 6. Ya en el ejercicio 11 hay raíces. Ahí sí tengo que hacer algo diferente. Pero en el ejercicio 1 y 2, no. Déjenme ver si hay acá abajo algún otro. No. El ejercicio 1 y 2 son todos los números reales. Y a partir del viernes explicaremos qué pasa del ejercicio 3 al ejercicio 8 y qué pasa del ejercicio 9 al ejercicio 20. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si alguien le quiere avanzar, puede escribir la función en el GeoGebra y ahí va a ver dónde existe, o sea, va a poder visualizar dónde existe esa función y dónde no. O si no, a mí en lo particular sí me gustaría que hoy y mañana, que no tenemos clase, pudieran darle un repaso a lo de álgebra, a los videos que mandé de álgebra, porque los vamos a ocupar el siguiente viernes. Muy bien, vamos a dejarlo ahí entonces. Que tengan un buen día y nos vemos. Dejen dejar de compartir y nos vemos el próximo viernes. ¿Vale? Sale, profe. Gracias. Buen día. Que tengan buen día. Cuídense.